Bienvenidos amigos al Café de Alexandra. Hoy les hablaré sobre el museo y la biblioteca de Alejandría. Alejandría se volvió un centro del saber al congregar a numerosos especialistas. Todas las ramas de la ciencia confluyeron en el museo: las matemáticas, la astronomía, la medicina, la geografía, la mecánica, al lado de la ciencia literaria y la filología. También se dio la colaboración en la investigación científica, lo que fue un logro para la época. Alejandría siempre sobresalió entre los diversos centros culturales de su tiempo. A este tiempo se le denominó Alejandrina. El trabajo de investigación de la época fue de erudición profunda y estuvo orientada a la clasificación de datos, pero no se hicieron investigaciones de campo, solo se ceñían a los lugares donde se hacían los estudios. Es por ello que sus descubrimientos derivaron en meras curiosidades y juegos de eruditos. Recién en los siglos XIX y XX, los estudios y descubrimientos se convierten en técnicas de transformación de la sociedad. En la época no sintieron la necesidad de mejorar las máquinas, dada la numerosa presencia de esclavos de las ciudades. El museo fue tan famoso que la mayoría de los sabios que vivieron en esa época pasaron una temporada en sus dependencias, como Aristarco de Samos, astrónomo y matemático griego, cuya explicación heliocéntrica del mundo se anticipó unos 1800 años a Copérnico. Hiparco de Nicea o Rodas, que estableció un catálogo de estrellas y una lista de los eclipses del Sol y de la Luna. Erastótenes de Cirene, astrónomo, geógrafo, matemático y filósofo griego. Creó la geografía científica y midió el arco del meridiano de Siena para establecer la longitud de la circunferencia terrestre, lo que casi consiguió con un solo error de 385 kilómetros. La medicina hizo grandes aportes en su dedicación a la anatomía, gracias a lo que los reyes helenísticos permitieron practicar la disección de cadáveres humanos, lo que antes fue vetado. Herófilo de Calcedonia, principal representante de los anatomistas, fue quien descubrió los nervios sensitivos y logró medir la aceleración del pulso de los enfermos febriles con la construcción de un reloj de aguja. Erasístrato, anatomista griego, fundó la fisiología y estuvo a punto de descubrir la circulación de la sangre. Un representante de los estudios matemáticos y físicos fue Arquímedes de Siracusa, quien fue físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Hizo la construcción de unas máquinas para lanzar proyectiles, gracias a las cuales hizo posible la larga resistencia de Siracusa al asedio de los romanos. También es conocido por el descubrimiento de la hidrostática y de la ley de la palanca. Los matemáticos que más se destacaron fueron Apolonio de Perga, geómetra y astrónomo griego; Euclides, matemático y geómetra griego. En lo que era la biblioteca anexa al museo se encontraron lo que serían las ciencias humanas representadas por los matemáticos, eruditos y filólogos, lo que encontraban para su estudio numerosos volúmenes que la biblioteca custodiaba. El estudio gramatical, semántico y literario, elevado a cabo por filólogos como Zenódoto de Éfeso, Aristófanes de Bizancio y Aristarco de Samotracia. Se producen obras de toda índole, como las ediciones de la Ilíada y Odisea de Homero, diccionarios, comentarios literarios, ediciones anotadas de escolios de las principales obras gramaticales, traducciones como la Biblia de los 70 para los judíos alejandrinos helenizados. Tenemos los estudios de Manetón sobre la historia antigua de Egipto. Manetón fue un sacerdote e historiador egipcio de expresión griega. En este periodo también nace la filología, que es la ciencia de las lenguas o de la lengua en particular, de su historia y de su gramática, y la crítica literaria. El trabajo de recopilación es debido al sentimiento de trascendencia de esa época, la idea de que los periodos anteriores eran más fecundos para transmitir el tesoro de los clásicos a las futuras generaciones. Los poetas buscan la perfección, lo meramente estético, y fue falto de notables conocimientos científicos al carecer de espontaneidad. Fueron los mismos eruditos los poetas como
Apolonio, Calimaco, Hermesianax, Filetas de Cox, Arato, Licofrón, Asclepiades, Leónidas, entre otros. Y también a la vez la poesía sucumbe al poder del mecenazgo, y así se enaltece la gloria del monarca. Igual sucede con la religión, el arte y la poesía. Asimismo, la poesía logró cierto éxito. Sin embargo, la prosa experimentó cierto retroceso. El fin de las ciudades-estado significó la desaparición de la brillantez del discurso público, y surgió un nuevo discurso popular que fue la diatriba propagada por los cínicos. La historiografía fue de escasa calidad y no logró alcanzar la altura de las hazañas de Alejandro Magno, y se tuvo que esperar hasta Polibio para lograr un método más crítico como el de Tucídides para narrar la historia de Roma. Después de Alejandría, en Asia Menor, en la ciudad de Pérgamo, se encontraba otra biblioteca que era completa. Es así que gracias al apoyo de Roma esta ciudad prosperó, mientras los otros vecinos sucumbían al yugo impuesto por los romanos. En Pérgamo se dedicaron a las tareas científicas, filólogos eruditos y una escuela platónica, y los poetas estuvieron prácticamente ausentes. La magnificencia de sus monumentos es el altar dedicado a Zeus que todavía se puede contemplar en el Museo de Berlín. La isla de Rodas fue un centro de relaciones comerciales y de intercambio cultural. Destacó su escuela de escultura, que fue mundialmente reconocida según nos cuenta la tradición. Un alarde de su poderío y de su famosa maestría se reflejó en el Coloso, que era una estatua broncínea de Helios, patrón de la ciudad, cuya altura alcanzaba los 33 metros. En los siglos II y I a.C. se convirtió en un centro intelectual de primer orden. Acudían griegos y romanos a perfeccionar sus estudios. Los estudios filológicos y gramaticales rivalizaron con los de Alejandría, a la vez que su escuela de elocuencia, que se basó en el laticismo, que buscó la sencillez y la elegancia, frente al recargado estilo asiático, alcanzó el máximo esplendor con Molón, cuyas lecciones de retórica asistió Cicerón. En cambio, Atenas llevó una vida callada con una soberanía ciudad-estado autónoma. Solo los filósofos y poetas contribuyeron en su vida cultural. Atenas fue una ciudad universitaria por excelencia, y su papel de metrópoli fue la custodia de la antigua tradición, lo cual atrajo el comercio y personas poderosas que habitaban en sus calles. Según Pericles, Atenas es la escuela de toda Grecia. El primer Ptolomeo, al tomar definitivamente el título de rey, el cual tuvo el sobrenombre de Soter, el Salvador, él y su hijo Ptolomeo Filadelfo fueron los verdaderos fundadores de Alejandría, la gran metrópoli helenística. ¿Pero quién fue Ptolomeo? El general Ptolomeo, 367 al 283 a.C., era de la familia de los Lágidas y fue compañero de Alejandro en la escuela de Aristóteles en Miesa. Después no se habla mucho de él en las campañas de Asia, y fue quien llevó el cadáver embalsamado de Alejandro Magno desde Babilonia en cortejo fúnebre hasta Egipto, con un carro tirado por 64 mulas. El sarcófago de Alejandro Magno estaba recubierto de oro. Llegan a Menfis y luego es trasladado a Alejandría. Tiene una querella con el regente Pérdidas acompañado de una expedición militar. Ptolomeo deja que Pérdidas se destruyera a sí mismo. El regente es asesinado por sus propios mercenarios. Ptolomeo fue un diádoco, sucesor, que logró establecer un dominio para él y sus descendientes, los cuales se les llamará Ptolomeos. Ganarán y perderán territorios que son expansiones naturales de Egipto, como Palestina, Cirenaica y Chipre, pero nadie les disputará el valle de Egipto hasta los días de la conquista romana. Existía una pequeña población egipcia llamada Racotis, y Alejandro Magno intuyó que podía ser el puerto y un enclave ideal, así que ordenó que se levantara una ciudad que lleva su nombre, Alejandría. El puerto estaba protegido por una ciudad llamada Faros, y es allí donde los Ptolomeos construyen una gigantesca torre en lo alto, de la cual se encendía una hoguera para guiar a los navegantes. Por esta razón, todas las luces del mar se llaman faros. A cada lado de la isla de Faros había una entrada para el puerto.
La ciudad se extendía sobre una lengua de tierra paralela a la costa, delante de la laguna Mariotis. Un brazo del río Nilo proveía de aguas dulce a Alejandría. Las calles de Alejandría se cruzaban en ángulo recto y en la encrucijada principal estaba el mausoleo de Alejandro. El palacio real se encontraba al este de la ciudad. Sus jardines y muelles llegaban hasta una entrada del puerto. El Palacio Real también tenía comunicación con la famosa biblioteca y el museo. Los Ptolomeos hicieron grandes esfuerzos para atraer a Alejandría a los mejores artistas y hombres de ciencias, pero solo a medias, ya que Atenas continuó siendo el centro filosófico. Incluso hubieron poetas que se negaron a abandonar Atenas, y esto explicaría el carácter compilatorio que tiene todo lo que se produjo en la biblioteca y el museo de Alejandría. El fundador del museo fue Ptolomeo I, quien tenía ciertas dotes de escritor. Escribió sobre la vida de Alejandro, con detalles bastante interesantes que fueron aprovechados por los historiadores romanos. Incluso construyó un teatro griego en Alejandría y se interesó en exploraciones científicas como una expedición exploratoria en el Mar Rojo. Ptolomeo, gracias al consejo de Demetrio de Falero, quien decía ser discípulo de Aristóteles, tenía cualidades para ser jefe de escuela y era filósofo de profesión. Fue él quien le sugirió a Ptolomeo la creación de un centro de estudios en Alejandría, llamado Museo o Templo de las Musas. Así, el primer museo, más que un depósito de objetos preciosos, era una escuela, que incluía salas dedicadas a la música, la poesía, la filosofía, la anatomía y la astronomía. Y entonces, por primera vez en la historia del Estado, reunía y mantenía de su presupuesto una corporación laica de sabios y artistas asociados para estudiar y enseñar. Aunque el museo y después la biblioteca de Alejandría eran instituciones reales, al lado del palacio o residencia del monarca, eran instituciones de completa autonomía. Los miembros del museo acudían a Alejandría invitados por el monarca y recibían sueldos como empleados de la casa real. Hacían vida común y tenían un jefe o director. Algunas veces buscaban descanso alejándose de Alejandría en la isla de Kos, donde estaba el sanatorio y la escuela de medicina. La labor más trascendental que se llevó a cabo en el Museo y Biblioteca de Alejandría fue la de depurar los textos de los escritos clásicos, dándonos la versión definitiva. Debemos agradecer a los eruditos de Alejandría el actual texto de Homero. Se tuvieron que hacer muchos esfuerzos para procurarse los manuscritos, dispuestos a pagar su peso en oro. No es de extrañar que llegaran a albergar 40.000 volúmenes. Además de adquirir los libros, la Biblioteca de Alejandría también vendía y exportaba manuscritos que eran sumamente apreciados por los intelectuales del mundo antiguo. Bueno amigos, espero les haya gustado este video sobre el museo y la Biblioteca de Alejandría. Como nota les comento que la dinastía de los Ptolomeos siguieron manteniendo sus orígenes macedonios y su raza se vio empobrecida por la falta de cruzamientos. Y estos hicieron divinizar para mantener su autoridad. Así es que si les intriga sobre Cleopatra ya saben que ella también tenía sus orígenes macedonios. Eso es lo que la hacía diferente también en Egipto. Si les gustó le pueden dar like, le pueden comentar, compartir y lo más importante, suscríbete a mi canal para más contenido interesante. Gracias y hasta la otra semana. Bye.